Buenas noches, bienvenidos una noche más a Minuto 91. Volvemos después de un fin de semana muy convulso y un poco decepcionante para toda la cúpula del Granada Club de Fútbol, debido a esa derrota que sufrió el equipo de Diego Martínez en el día de ayer frente al Deportivo de La Coruña por 0-1 con un gol de Quique en la segunda parte. Un partido que parecía vital para volver a reengancharse a la parte de arriba, para afianzar la primera plaza, pero que al final no pudo ser y los 3 puntos se acabaron en La Coruña. Muy buenas tardes, David, ¿qué tal? Muy buenas, Ángel. Bueno, pues muy triste, la verdad, muy triste. Una derrota dura, pero bueno, tenemos que seguir peleando para intentar mantenernos en la zona de arriba, y yo creo que lo más llamativo es la falta de gol que tenemos en estos últimos 3 partidos. Sí, recordamos ya que el Granada lleva ya 3 jornadas consecutivas sin ver portería. La última vez que vio portería fue en la última victoria del equipo por 2-1 frente al Elche. Recordamos también una victoria en los últimos 7 partidos, no sé si es cuestión para preocuparse. Bueno, comentaba Diego Martínez hace un tiempo en las ruedas de prensa que, claro, el balance positivo o negativo se hace en función de si vencemos o caemos derrotados a la hora de evaluar los empates, ¿no? Que los empates siempre se valoran como puntos ganados o puntos perdidos si ganamos o perdemos. Bueno, realmente yo creo que la noticia más negativa, insisto, es la falta de gol, aunque para mí hemos mejorado en el juego con respecto a Osasuna. Es verdad que fuimos locales y esta vez, pero yo creo que lo más llamativo es eso, es la ausencia de gol, y quizá un poco que hemos perdido de seguridad atrás, en el sentido de que los 2 últimos partidos los hemos perdido con 2 malos despejes. Sí, el primero fue por un error de José Antonio y este ha sido por otro José Antonio, esta vez, en esta ocasión, José Antonio Martínez, que bueno, ya se vio en el partido que él intentó despejar un balón, pero la alta presión del Depor, que fue un factor fundamental, creo yo, para esa victoria gallega, pues nada, hizo que el balón rebotara en el cuerpo del atacante, y con la mala suerte, con la mala fortuna para el Granada, que el balón cayó también justamente en los pies de Quique, de su delantero, y que con bastante calidad pues consiguió batir a Ruiz Silva por debajo de las piernas. Sí, no hay que desmerecer el trabajo del Depor, y como dices, bueno, también hay que señalar que para mí el disparo de Quique es un disparo que él intenta tirar a romper y tiene suerte de que se cuela por debajo de las piernas de Ruiz Silva, cuando creo que no era su intención, pero bueno, es un buen gol. Y como bien señalas, Ángel, en realidad es un fruto al buen esfuerzo del Deportivo, que planteó un partido, como comentábamos aquí la semana pasada, agresivo, con una presión alta, intentando adueñarse del partido a pesar de jugar fuera de casa. Y el gol es fruto de esa buena presión que forzó ese error del Granada, y así es como consiguieron batir a Ruiz Silva. De hecho, es que ese momento donde el Granada se vio con un poco más de caos, ¿no? Ahora lo comentaremos, fue en la segunda parte, los primeros 20-30 quizá minutos, pero lo que fue la primera, la verdad es que fue una primera parte muy igualada para ambos equipos, con sobre todo ambos equipos intentando anular al otro, y también tanto Granada como Deportivo pudieron gozar de bastantes ocasiones. Sí, yo, como tú señalas, Ángel, yo sí pienso que la primera parte fue muy igualada, aunque si tuviera que decir un vencedor fue para mí el Granada, por lo menos en ocasiones. Tuvimos ese remate de Ramos de cabeza que detuvo el portero, y el remate al palo también, con lo cual yo creo que en ocasiones el Granada en la primera parte fue superior, pero es verdad que en la segunda el gol nos hizo mucho daño, también lo dijo Diego en la rueda de prensa, y no nos supimos rehacer bien. Sí, además se junta todo, ¿no? Se junta esa alta presión, como decimos, del Deportivo arriba, que incapacitaba al Granada a la hora de crear, ¿no? A la hora de circular, sobre todo en el centro del campo, y a la hora de iniciar jugada, ¿no? Sí, el Granada realmente es que para mí cometió el error de, por un lado, no ser fluido a la hora de tocar el balón. Yo creo que faltó un poco de rapidez, fuimos un poco lentos en la circulación, pero sin embargo hubo otros momentos en los que precisamente lo que ocurría era que nos precipitábamos, con lo cual nunca encontramos ese punto medio en el que sentirnos cómodos y en el que empezar a construir. Yo creo que de hecho la mejor fase ofensiva del Granada fue al final, cuando decidimos echar balones largos y embotellar un poco al Deportivo de La Coruña, que de hecho ahí llega una buena ocasión de Rodri, por ejemplo, el gol de Puertas, pero realmente el Granada nunca hubo una fase en la que se tuvo cómodo en el partido. Sí, un gol de Puertas, como dices, que bueno, fue anulado por mano, y bueno, en la repetición lo vimos en una imagen fija que habían sacado los compañeros de Ideal, y bueno, la verdad que parece que no hay ninguna duda. Puertas sabe que no llega a ese balón y bueno, pues a la desesperada intenta meter el brazo y consigue alojar el balón en la portería, pero anulado por mano. Comentábamos la semana pasada, después de esa derrota en el Sadar frente a Osasuna,
que el Granada, aunque llevaba ya varios partidos anteriores donde se notaba un poco más débil en la circulación, pero en concreto contra el Osasuna le echábamos más la culpa, ¿no?, a la ausencia tanto de San Emeterio como de Montoro, pero resulta que ayer frente al Deportivo de La Coruña ambos jugadores, tanto Montoro como San Emeterio, estuvieron en el campo desde el once inicial y pasó lo mismo. Sí, bueno, aunque como hemos comentado, para mí hubo una mejoría desde el punto de vista ofensivo. Yo creo que el Granada creó bastante más juego que contra Osasuna. Realmente todavía pues no vimos la mejor versión de los centrocampistas, y quizá para mí la nota más gris fue Vadillo, que normalmente nos acostumbra a ser un jugador más importante en ataque, y ayer yo lo vi más apagado de lo habitual. No sé si es una cuestión física, de confianza o simplemente, bueno, que no fue su día, a veces ocurre, ¿no? Tampoco Pozo estuvo muy acertado, aunque le echó bastantes ganas, y esa ausencia de frescura de un jugador que en ese momento determinado abra la lata, pues fue lo que nos ha dificultado un poco, pero yo creo que sí recuperamos un poco más el control en el medio. Sí, quizá donde faltó algo de chispa, como bien dices, fue en los extremos y en la gente de arriba, ¿no? Ramos no tuvo su mejor partido, fue un partido muy difícil, peleándose con la defensa del Deportivo, y en general yo creo que el Deportivo supo leer mejor el partido que el Granada. Sí, comentábamos el partido, que daba la sensación de que el Deportivo al menos estaba mejor colocado en el terreno de juego, lo cual es raro porque Diego Martínez en ese sentido es un entrenador que plantea muy bien los partidos, pero parece que sí, parece que el Deportivo, siendo objetivo, estaba mejor posicionado en el campo. Sí, sobre todo porque, lo hablábamos ayer, en cualquier balón dividido, sobre todo ya en la segunda parte, a raíz de ese gol, que realmente fue un mazazo, en cada balón dividido siempre llegaba antes el jugador del Depor, al Granada no le salía nada, iba a la desesperada a colgar balones arriba, buscando la explosividad, que, como lo ha intentado otras veces de los extremos, sin éxito. En fin, una segunda parte, sobre todo a raíz de ese gol en el minuto 48, bastante caótica. Sí, para mí responde más, es una sensación, pero para mí responde más al factor psicológico, ¿no? Porque es verdad que yo físicamente al equipo no lo vi mal, o no lo vi tan mal como en otros encuentros que sí denunciábamos un poco, que veíamos al equipo cansado. En este caso no, yo creo que el equipo físicamente estaba bien, pero el golpe anímico del gol afectó mucho y no nos supimos rehacer, además de lo que hemos comentado, de que en ningún momento estuvimos cómodos en el terreno de juego, y eso es gracias al gran trabajo del Deportivo de La Coruña, todo hay que decirlo. Además, yo también sacaría a relucir un poco quizá esa mala fortuna que viene atravesando un poco el equipo de Diego Martínez. Evidentemente, uno nunca se puede basar ni puede plantear nada con respecto al azar, porque el azar es eso, es azar. Pero sí que es verdad que esa primera ocasión de Martínez que golpea en el larguero, ese remate de Rodri en la segunda parte, donde el portero del Deportivo saca con una mano magistral. Le falta suerte a este Granada, ¿no? Sí, una cosa no quita la otra. Realmente el Deportivo de La Coruña no hizo un mal partido desde el punto de vista del planteamiento, de lo que propuso, pero es verdad que tampoco gozó con muchas ocasiones de gol, y realmente la más clara que tuvo fue el gol, y no recuerdo ninguna ocasión mucho más clara que esa, con lo cual es verdad que a los puntos el Granada no estuvo mal, tuvo buenas ocasiones, pero realmente yo lo que sí denuncio es eso, que no hubo ninguna fase del partido en la que se sintió cómodo, aunque es verdad que el Deportivo tampoco hizo muchísimo más mérito, pero se llevó los 3 puntos pues con una buena acción debido a su trabajo en la presión. Muchas veces en el fútbol se dice que lo que cuentan son los detalles, ¿no? Que es algo que hemos comentado aquí también muchas veces. El Granada tuvo la suya, o varias, con Martínez, con ese cabezazo de Ramos. La de Rodri al final. La de Rodri al final, y no las metió. Y el Deportivo, pues la que tuvo más clara en la segunda parte, pues la metió. Sí, también comentábamos la semana pasada que yo tenía la sensación de que el balón parado iba a ser la clave. Realmente no lo fue, pero el Granada en la primera parte tuvo varias acciones de estrategia a balón parado que no terminaron de salir, pero que fueron también buenas opciones para haber iniciado el marcador. Al final, bueno, no lo conseguimos, y insisto, ese gol también tempranero, ¿no? en la segunda parte, porque quizá el problema fue ese, que el gol nos llegó demasiado pronto al salir del descanso y nos pilló un poco pues por sorpresa. Además, ya con el 0-1 en el marcador, pues bueno, Diego Martínez decidió mover un poco el banquillo y dio entrada al campo a Rodri, a Antonio Puertas y a Dani Ojeda. Puertas quizá no tuvo su mejor partido, pero sí que es verdad que Rodri, sobre todo, sirvió bastante de revulsivo, y Ojeda, bueno, se le vio alguna acción.
Sí, 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 hay que destacar lo positivo. Para mí es precisamente la entrada de Rodri, que como dices tú, hizo un gran partido, para mí luchó mucho, creó bastante peligro, tuvo esa ocasión que hemos comentado, y dado que supongo que lo comentaremos después, que tenemos la baja de Ramos para el siguiente partido, pues para mí la mejor noticia casi de este es que Rodri está en plena forma y yo creo que va a ser una buena incorporación para el siguiente partido, yo creo que va a aportar bastante en la línea de ataque. Sí, efectivamente, no sé si, por ejemplo, allí en el entorno del Nuevo Los Cármenes, muchos nos mirábamos y decíamos, bueno, pero es que parece que Diego hoy está aguantando más los cambios o que no está queriendo mover mucho y mucha gente decía que a por el partido hay que ir antes, no sé tú cómo lo ves. Bueno, yo quizá tuve más la sensación de que hubo que hacer los cambios antes en el partido de Osasuna que en este. Es verdad que, claro, a toro pasado es fácil criticar, pero yo realmente, según la lectura del partido, para mí no me pareció mal el momento en el que eligió cambiar, pero evidentemente no sirvió para llevarnos nada, con lo cual pues parece que no fue la mejor decisión. Pero bueno, ya digo, para mí la entrada de Rodrigo fue muy positiva. Puertas es verdad que no aportó tanto, pero es un jugador que sabemos que nos puede dar mucho. Bueno, también luchó, bueno, tuvo la del gol y bueno, sí, por lo menos no pasó tampoco desapercibido, o sea, por lo menos lo intentó y luchó. Y de hecho en esa jugada Ojeda, si no me equivoco, es el que coloca el centro. Centra. Con lo cual, bueno, dentro de lo que cabe sí que sirvieron para revolucionar un poco el ataque. Lo que pasa es que también es verdad que en el momento en el que entraron estos jugadores, el sistema también cambió un poco y la forma de atacar también, porque ya en ese momento se dedicaba el Granada a dar balones largos y no tanto a jugar en corto o jugar balones profundos a los extremos, era simplemente pelotazo al área, con lo cual, claro, entraron estos jugadores, pero ese tipo de partido quizás no es el que ellos están más acostumbrados. Sí, volvemos a sacar el tema quizás de la precipitación, ¿no? Un Granada sin ideas justo después de haber encajado ese gol, que efectivamente fue un jarro de agua helada para todo el Granada y para todo el campo. Y bueno, pues eso, precipitación, el Granada que al no conseguir circular, conectar muy bien por medio, ¿no? Por centro del campo, mediante Montoro y San Emeterio, pues bueno, intentaba tirar balones largos, pero en esta ocasión no tuvo éxito, en otras sí. Sí, además hay que tener en cuenta que el Deportivo de La Coruña es un equipo que es muy solvente defensivamente, si no me equivoco es el segundo equipo después de nosotros menos goleado, con lo cual es un equipo que desde el punto de vista defensivo es difícil de batir y por supuesto nos costó trabajo por eso, bueno, de hecho no lo conseguimos, pero hay que poner en valor el esfuerzo y el trabajo de todos los jugadores porque creamos bastantes ocasiones a un equipo que normalmente recibe bastante menos, así que por lo menos quedarnos con eso, ¿no? Quedarnos con la sensación de que hemos mejorado un punto desde el punto de vista ofensivo, aunque todavía nos falte. Sí, estamos hablando mucho del Granada, pero también es verdad, por ejemplo, que el Deportivo, como hemos dicho, planteó un partido muy serio y que supo desquiciar al Granada, sobre todo en la circulación en medio de campo. ¿Qué destacarías más del Deportivo? A mí me gustó mucho, bueno, Quique, por supuesto, lo comentamos la semana pasada y efectivamente es el goleador de este equipo, lo demostró, tiene una calidad exquisita, pero fíjate, yo me quedaría con Fede Cartavia, que aunque estuvo un poco intermitente, a mí me parece un jugador que tiene mucha calidad, que filtra muy buenos balones, que tiene un buen pie para los saques de balón parado, un jugador muy interesante, que además ha estado en primera división, con lo cual es un jugador que tiene calidad. Y yo destacaría desde el punto de vista individual a Cartavia y en general el trabajo del Deportivo que estuvo bastante bien. De hecho, le preguntaron a Nacho González en rueda de prensa si había sido la mejor segunda parte del Deportivo. Él dijo que no, porque vio que su equipo tenía muchos aspectos a mejorar, pero sí destacó que hacer esa segunda parte en un estadio tan complicado como Los Cármenes pues es muy positivo y desde luego lo es. Sí, muchas veces también cuando se pierde hace que todo lo negativo nuble un poco y tape, invisibilice un poco en cierta parte a lo bueno, porque también hay que decir, hemos comentado aquí lo malo, un poco de, en fin, esa imprecisión del Granada, pero también hay que valorar lo bueno, y es que el Granada, sobre todo en la primera parte, hizo también un partido muy serio, y sobre todo en defensa, donde también supo anular bien al Deportivo, como estamos viendo semana tras semana, con una buena actuación de los laterales, Kini y Víctor, y por supuesto de los centrales. Sí, el Granada realmente, como hemos comentado, no concedió mucho desde el punto de vista defensivo, especialmente en la primera parte, pero también en la segunda no concedió mucho. El gol viene de un error. Y como bien decías, el trabajo de los defensas para mí, aunque han estado un poco más bajos de forma de lo habitual, destacar quizá el trabajo de Kini, que tanto en la parte ofensiva como defensiva estuvo muy bien, físicamente lo vi espectacular, se incorporaba bien al ataque.
y desde luego que es un jugador que cuando hablábamos, ¿no?, que teníamos la baja de Alex Martínez, que no sabíamos si Kini, pues Kini desde luego está respondiendo como el mejor en ese lateral a pierna cambiada. Vamos a repasar enseguida toda la lista de resultados que nos ha dejado esta jornada, pero antes decir también que, bueno, para la próxima jornada, donde el Granada visita el nuevo Arcángel del Córdoba, Diego Martínez tiene también una baja muy importante, que es la de Kini, el lateral izquierdo, que vio también su quinta amarilla, y eso es una baja muy importante. Sí, por eso hablaba precisamente de Kini, porque creo que lo echaremos de menos en Córdoba, veremos a ver de qué manera se soluciona. Y de hecho, ya hablamos de lo negativo, de lo positivo. Para mí lo negativo, más que la derrota evidentemente, es esas ausencias que vamos a tener en Córdoba, porque fue un partido que, bueno, hubo muchas expulsiones, cosas que no nos gustan tanto, tanto por parte del Deportivo como del Granada, lógicamente. Y veremos a ver de aquí al siguiente partido cómo nos afecta esas pérdidas, ¿no?, esas sanciones que vamos a tener. Sí, de hecho, esas expulsiones que comentas vinieron ya prácticamente en la recta final, que bueno, fue cuando el Deportivo intentaba arañar segundos e intentar cerrar esos 3 puntos que finalmente se pudo llevar, y el ambiente ya estaba caldeado. Y bueno, decir que el árbitro expulsó a Aaron Escandel por parte del banquillo del Granada, el portero suplente, por protestar cuando justamente el Linier anuló el gol de Puertas por mano. Y por parte de gallega, podemos decir, se fue expulsado a Nahuel, que bueno, hubo ahí una jugada, quizá un manotazo a San Emeterio, si no me equivoco, y bueno, al final pues un expulsado para cada equipo. Vamos a repasar ya esa jornada. Una jornada 25 que nos ha dejado unos resultados bastante curiosos. Por ejemplo, en el partido que abría la jornada, Sporting de Gijón 0, Osasuna 2. Ya en el día del sábado, Elche 1, Oviedo 2, Extremadura 1, Majadahonda 1, Tenerife 0, Córdoba 2, ahora lo comentaremos, Lugo 1, Zaragoza 2. Y en el día del domingo, un día que estuvo plagado de partidos por los puestos de arriba. Alcorcón 1, Cádiz 2, Albacete 2, Mallorca 0, Almería 1, Numancia 0, Granada 0, Deportivo de La Coruña 1, y el partido que cerraba la jornada, Málaga 0, Las Palmas 0. No sé qué partidos destacamos de aquí, pero la verdad que una jornada bastante llena de buenos partidos. Sí, una jornada muy interesante. Por ejemplo, destacar esa victoria de Osasuna fuera de casa, que fue nuestro anterior rival. Osasuna, un equipo que Yago Barrasate comentaba que su punto a mejorar era fuera de casa, pues precisamente digamos que sigue en ese buen momento sumando victorias, en este caso en un estadio tan complicado como el Molinón. También destacar esa victoria del Cádiz contra el Alcorcón, que era un equipo que en las primeras jornadas se mostraba muy solvente defensivamente, y ahora en su casa, bueno, y fuera, también está recibiendo muchos goles, y precisamente el autor del gol fue Machís, que también comentamos que es un fichaje interesante. Machís, que en los 2 partidos, que lleva jugados con el Cádiz, ha dado el gol de la victoria al conjunto amarillo, así que por ahora tienen que estar encantados, vaya. Sí, bueno, comentábamos que Machís es un jugador que es determinante, para mí es de lo mejor de la categoría, y lo está demostrando además de una manera inmediata, ha sido llegar y funcionar. También destacar esa victoria del Albacete, evidentemente, que es otro equipo que está muy en forma, con un magnífico gol de Vela, por ejemplo. Y, bueno, como vamos a hablar del Córdoba a continuación, destacar también esa primera victoria a domicilio del Córdoba contra el Tenerife de Oltra por 0-2. Sí, además un Córdoba que consiguió su primer triunfo a domicilio y, bueno, volvemos a repetir, ¿no?, esa igualdad y esa extrema dureza de esta Liga 1-2-3, donde el Córdoba, que iba penúltimo, por lo menos si no penúltimo en puestos de descenso, con una mala racha increíble, pues va ahí a Tenerife y se trae los 3 puntos. Sí, además demostrando bastante solvencia y bastantes registros a la hora del punto de vista ofensivo, con un gol a balón parado, por ejemplo. El Córdoba es un equipo que parece, como dices tú, de los más débiles de la categoría, pero sabemos que nos lo va a poner muy complicado. Y tiene jugadores muy interesantes, por ejemplo, de Las Cuevas, que anotó un gol bellísimo de libre directo. Es decir, un equipo que tiene jugadores interesantes y que no se merece estar tan abajo como está, por lo menos con el juego que demostró en la última jornada, desde luego. Vamos a repasar enseguida la clasificación, cómo están los 22 equipos, ahora 21 de la categoría, tras la expulsión del Reus, pero antes de pasar de tema y hablar del Córdoba y tal, no sé qué destacarías del Granada del partido de ayer, porque bueno, lo malo ya lo hemos comentado, una nueva derrota en casa, el gol average particular perdido con el Deportivo. Sí, ese era otro punto que señalábamos la semana pasada que era importante. Es una lástima haber perdido el gol average con
con el Deportivo, porque suponemos que ojalá estemos luchando por esos puestos de arriba, pero bueno, ya está, se ha perdido y tenemos que seguir luchando. Esto es muy largo, quedan muchísimos puntos por disputar todavía. Y quedémonos con lo positivo, que es que todavía estamos, digamos, dentro de esa zona de promoción, de playoff y con un cierto colchón, o sea que sigamos peleando. Vamos a repasar esa clasificación para saber cuánto tiene que seguir peleando el Granada para poder seguir soñando también con un ascenso a Primera División. Vamos a ver esa clasificación porque el Albacete se coloca nuevo líder con 48 puntos, también tras sumarse los 3 puntos correspondientes por el partido contra el Reus, y cerrando ese ascenso directo Osasuna con 47. Ya en la zona de playoff, Deportivo con 46, Málaga 45, Granada, ojo, quinto, ha bajado 4 puestos con 44 y Oviedo 39. Ya en media tabla, fuera de esa zona de promoción, Alcorcón con 38, Cádiz 38, Mallorca con 37, Almería con 34, Las Palmas también con 34, Sporting de Gijón con 33, Numancia con 30, Zaragoza con 30, que ojo, se empieza a alejar el equipo maño de los puestos de descenso, Elche con 28, Tenerife 27, Rayo Majadahonda con 27, Lugo con 26 y ya en la zona C, la zona de descenso, Extremadura con 23, Córdoba con 21 y Nasti de Tarragona que la cierra con 20. Sí, bueno, por comentar, por ejemplo, que se nos había quedado en el tintero esa victoria del Zaragoza, que como dices tú, se aleja de esos puestos de descenso tras remontar contra el Lugo, un Zaragoza que desde la llegada de Víctor está demostrando muy buenas sensaciones, y también esa victoria del Oviedo, que es un equipo que comentamos tiene un poderío ofensivo muy importante y que se llevó la victoria con un gol de Joselu, creo en posición irreglamentaria, pero bueno, que es un equipo que está muy en forma, desde el punto de vista ofensivo siempre da muchos motivos. Y bueno, vamos a ver si no llega incluso a disputar esos puestos de playoff también, David, ¿qué le podemos decir, por ejemplo, a ese aficionado, a ese hincha del Granada Club de Fútbol que hoy se ha levantado por la mañana y ha cogido el periódico y ha visto la clasificación y ha visto que el Granada ha pasado de ser el líder durante un montón de semanas a permanecer en la quinta plaza? No sé qué le podemos contar. Paciencia y fe, porque ni antes éramos tan buenos cuando éramos primeros, ni ahora somos tan malos que estamos quintos. Yo creo que el Granada ha mejorado con respecto al último partido, con lo cual es una buena conclusión. Creo que todavía quedan muchas jornadas, esto es muy largo y que hay motivos de sobra para creer en este equipo porque lo llevamos viendo. Me preocuparía más si se notase que físicamente el equipo está mal, pero por lo que vi en el último partido me parece que no. Y hay que seguir apoyando ahora más que nunca para intentar conseguir pues seguir sumando en cada partido. Tenemos en cuenta que el Reus vendrá pronto, con lo cual sumaremos esos 3 puntos, así que fe y paciencia. Exactamente, en 2 semanas, justo después del partido contra el Córdoba, pues el Reus tendría que visitar el nuevo Los Cármenes, así que, por tanto, bueno, pues en 2 semanas el Granada ganará otros 3 puntos y si sigue así la tabla la próxima semana, pues se podría colocar a 1 punto del Albacete, que actualmente va primero. Hay una tónica que se viene observando desde el año pasado, incluso con Oltra, con ese primer año del Granada en segunda, después de estar en primera, donde parece ser que al Granada, a pesar de aspirar a ocupar un puesto alto de la tabla, no consigue ganarle a sus rivales directos, a sus perseguidores. Por ejemplo, en esta ocasión, en esta temporada, simplemente creo que hemos visto una victoria que fue contra el Málaga en la Rosaleda. Sí, es verdad que nos está costando ganarle a los equipos que supuestamente están más arriba, pero bueno, ya hemos visto que todos los rivales son difíciles y que no hay que desmerecer esas victorias contra equipos teóricamente inferiores porque cuesta muchísimo ganar los puntos, pero es verdad que, sobre todo con lo que hablábamos del gol average, es importante por lo menos igualar esos duelos directos con equipos que disputan con nosotros el playoff para intentar quedar más arriba posible, claro. Por ejemplo, vaya, viendo la clasificación, pues bueno, contra el Albacete, que es el actual líder, pues se consiguió un empate a 1 en Los Cármenes. Frente a los Osasuna sí es verdad que se ganó el partido de ida, que si no recuerdo mal fue la jornada 2 de competición, se ganó por 2-0, lo que nos ha hecho que el Granada pueda ganar, tener a su favor el gol average particular. Frente al Deportivo se han perdido ambos partidos, ante el Málaga se ha ganado por ahora solo el de ida, y bueno, frente al Oviedo, que es el último equipo que cierra esa zona de promoción, pues también se le ha ganado la ida, que sí fue aquí en Los Cármenes. Sí, pero es verdad que son partidos que nos cuestan demasiado. El Deportivo, como dices tú, nos ha ganado los 2 encuentros.
Con Osasuna perdimos allí, aunque tenemos el gol haber ganado, pero es verdad que nos cuesta más con este tipo de rivales, también es normal porque evidentemente tienen más calidad. Pero bueno, igualmente tenemos que ir partido a partido, centrarnos y que el objetivo sea ganar cada partido, no pensar aún en esos... Es verdad que lo pensamos, pero yo creo que hasta que no queden 5 partidos no deberíamos centrarnos en el objetivo de una posición determinada e intentar ganar cada partido. Evidentemente todos soñamos con ascender, pero la mejor manera de conseguirlo es ir paso a paso. Suscribimos desde aquí, desde el minuto 91, las palabras de Diego Martínez, que por ahora tampoco, a pesar de estas 2 derrotas consecutivas, no está haciendo para nada un mal año con este Granada. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida estamos aquí de vuelta en minuto 91 para repasar el próximo rival de la jornada siguiente, como es el Córdoba, y muchas más cosas. Seguimos aquí de vuelta en minuto 91. Vamos a repasar, antes de nada, la próxima jornada, pero bueno, antes también comentar que el Granada tendrá que jugar el próximo viernes frente al Córdoba en el nuevo Arcángel, un equipo que, a pesar de, como hemos visto, estar en la zona baja de la tabla, en descenso, ha conseguido ganar su último partido, su primer partido a domicilio frente al Tenerife, o sea que los de Diego Martínez tampoco se pueden relajar. No, no es el mejor momento para enfrentarse al Córdoba, precisamente por eso que comentabas, de que es la primera victoria a domicilio y encima ahora juegan como locales, con lo cual yo creo que esa moral alta que tiene el Córdoba pues nos va a suponer una dificultad más todavía para el Granada, pero bueno, igualmente nosotros también estamos necesitados de puntos y esperemos que salga el Granada con la mejor actitud posible para llevarse los 3 de allí. Vamos a ver esos partidos que van a componer la jornada 26, una jornada que va a empezar el próximo viernes con ese partido entre andaluces, entre Córdoba y Granada a las 9. Ya en el día del sábado a las 4 de la tarde, Deportivo de La Coruña Nàstic de Tarragona, Elche Extremadura a las 6, también a las 6 Zaragoza Albacete, ojo, este partido puede suponer un pinchazo para el Albacete. A las 8 Real Oviedo Alcorcón y a las 8:30 Cádiz Tenerife. Ya en el domingo, a las 12 del mediodía Mallorca Lugo, a las 4 Numancia Osasuna, a las 6 Rayo Majadahonda Málaga y a las 8:30, cerrando la jornada, Las Palmas Sporting de Gijón. El equipo que descansa esta jornada es el Almería, que le tocaría visitar a Reus, pero que no va a ser posible ya. Sí, yo destacaría sobre todo los partidos del Oviedo contra el Alcorcón, sobre todo por la buena tendencia que está mostrando el Oviedo, que viene demostrando, y la mala del Alcorcón. Veremos a ver ese cruce de dinámicas en que termina. Y también quizás ese Numancia Osasuna, 2 equipos muy rocosos. Veremos a ver si Osasuna sigue en esa buena línea, porque es el segundo partido que juega fuera de casa, un equipo que en su casa sí se muestra muy positivo, pero fuera le estaba costando, aunque acá viene de ganar. Y son 2 equipos que también pueden acabar en esa zona alta, con lo cual interesantes estos duelos para mí. Sí, la verdad que muy interesantes, y además también otro que es muy interesante es el que se jugará a las 6 de la tarde del sábado entre Zaragoza y Albacete. Una salida muy complicada para el actual líder de Segunda División. Sí, además 2 equipos que están muy en forma, tanto Albacete como Zaragoza. Es verdad que en la tabla están muy distanciados, pero en lo que respecta al juego y en las sensaciones de los últimos partidos están bastante igualados. El Zaragoza es un equipo que desde que ha llegado Víctor hemos comentado, está en una racha espectacular, y el Albacete pues sigue en un gran momento. Veremos a ver en qué posición quedan después de este partido. Vamos a empezar a hablar del Córdoba y bueno, vamos a empezar antes de nada a comentar una baja que se confirmó tras el partido de Osasuna y que ya muchos nos lo íbamos imaginando, que como fue esa lesión de José Antonio González, el jugador que, bueno, recordemos que cuajó un buen partido, un partido muy aceptable, muy notable frente a los Osasuna en el Sadar, pero que no se sabe bien si por culpa de esa lesión o que esa lesión fue a raíz del fallo que tuvo, que bueno, pues propició la derrota del Granada, propiciando el gol de los Osasuna. Se le ha diagnosticado a José Antonio González una baja de un mes por una rotura fibrilar y bueno, aunque es un jugador que no había entrado mucho en dinámica, quizá si no se hubiera lesionado en ese partido, quizá volvería a entrar más en las rotaciones de Martínez. Sí, la verdad es que es mala suerte para él, también para el Granada, lógicamente, pero sobre todo porque ahora quizá era un momento en el que sí podía entrar más en juego y llega un poco inoportuna esta lesión. Pero bueno, sí, como señalas, hizo un buen trabajo contra Osasuna a pesar de esa mala acción en la que, bueno, ha caído lesionado, pues desgraciadamente durante un mes parece. Bueno, pues no podremos contar con este jugador, veremos a ver qué soluciones encontramos en el centro del campo.
Sí, de eso vamos a hablar, pero bueno, como hemos comentado, próxima jornada, viernes a las 9 de la noche, frente al Córdoba. No sé qué te llama más la atención de nuestros compañeros cordobeses. Yo creo que es un equipo, y que nadie me entienda mal, que es frágil defensivamente. O sea, que la mejor manera para hacerles daño es presionarles arriba e intentar, igual que hizo el Deportivo con nosotros, intentar robar en esa zona cercana al área rival, porque ese no es su fuerte desde mi punto de vista. Pero desde luego es un equipo muy peligroso, que a balón parado ya ha demostrado en la jornada anterior que es muy poderoso y que tiene jugadores que son capaces de marcar la diferencia, como Pío Bacari, como De las Cuevas, por ejemplo, con lo cual mucha atención porque no va a ser un partido nada fácil, es un derbi andaluz. Además, un Granada que va a jugar a domicilio y bueno, un Córdoba que, como bien comentabas antes, viene con la moral en alza tras haber salido victorioso de Tenerife, y el Granada quizá con un poco con la sombra de que, ojo, 2 partidos seguidos perdiendo, quizá uno más y se puede iniciar una crisis. Bueno, yo creo que todavía es pronto para decir que estamos en crisis, pero evidentemente si llega esta tercera derrota hay que ver de qué manera se produce, si es que ocurre, habría que analizarlo, pero desde luego que el Granada ahora mismo está quizá atravesando el peor momento de la temporada y el Córdoba uno de los mejores, ¿no? Con lo cual, igual que ocurría en este partido que comentábamos, ¿no? Se cruzan un poco estas dinámicas y no sabemos, a lo mejor uno sale más beneficiado que otro. Al final el fútbol cambia muy rápido, lo hemos visto con el Granada, que estábamos líderes y ahora estamos quintos, pero bueno, veremos a ver en qué se desarrolla el partido y sobre todo, yo creo que de nuevo el primer gol será clave. También, ojo, no quiero alarmar a nadie cuando he dicho No. esa posible crisis con una tercera derrota, pero yo pienso, sinceramente, en mi opinión, que también puede ser que, bueno, viendo la dinámica con la que jugó el Granada en la primera vuelta, un equipo muy victorioso, un equipo que parecía que tenía ángel, que estaba en estado de gracia, y ahora quizá, pues eso lo hemos comentado, una victoria en los últimos 7 partidos, y ahora 2 derrotas consecutivas. Aún así, el equipo continúa en playoff, a 4 puntos del líder, y bueno, en cuanto lleguen esos 3 puntos de Reus, se estará a 1, o sea que la temporada del Granada está siendo muy buena, pero yo creo que quizá pueden, si sobre todo si el partido se empieza a poner costa arriba, quizá con un gol local en Córdoba, quizá empiezan a aparecer los primeros fantasmas y los primeros nervios. Sí, eso es lo que más me temo, Ángel, coincido contigo, en que en el factor psicológico el Granada tiene que mostrarse fuerte y que no acuse el golpe como nos pasó contra el Deportivo, que acusamos demasiado el golpe de ese primer gol. Y perdóname, hablando de golpe también, que es que pasó lo mismo el año pasado con esas 3 derrotas consecutivas que propiciaron el despido de Oltra, y a raíz de ahí pues el Granada, más en lo psíquico que en lo físico, fue cuesta abajo. Sí, bueno, me parece plantear el trabajo de Diego Martínez, está claro que estamos todos con él, nos parece que está haciendo una temporada estupenda. Y pase lo que pase, creo que hay que terminar la temporada con él, creo que sí, tú también estás de acuerdo. Además, hay brotes verdes porque en la reunión que mantuvieron los dirigentes del club en la semana pasada, se comentaba que se estaba pensando en llevar a cabo una ampliación de contrato, una renovación por Diego Martínez, y es verdad que el técnico vigués se lo está ganando. Sí, sería una gran noticia, pase lo que pase en Córdoba y habiendo pasado lo que ha ocurrido con el Deportivo de La Coruña. Para mí, bueno, como comentábamos antes, la clave yo creo que es la sequía goleadora que tiene el equipo. Esa es la mayor diferencia que hay con lo que comentabas antes de ese Granada de principio de temporada, que era muy ilusionante. Es verdad que con respecto a atrás estamos bien, no encajamos muchos goles y tampoco concedemos muchas ocasiones, pero nos está faltando esa eficacia arriba que antes también nos faltaba, pero no tanto, y ahora pues tenemos que mejorar esa faceta. A ver si Rodri, que va a entrar en este partido, nos puede ayudar un poco en este sentido. A eso iba, me viene muy bien para enganchar, porque efectivamente Adrián Ramos abandonó el partido, abandonó el campo por la entrada de Rodri, sobre todo por un golpe que tuvo en la espalda, que bueno, le ha acarreado algunas molestias. Y bueno, le lleve a una lesión más grave esas molestias. Es baja segura ya para Córdoba debido a que vio la 5ª amarilla, estando en el banquillo además, que es un poco una pena, pero bueno, eso ya va a forzar a modificar el ataque del equipo. Sí, bueno, hay que verlo desde el punto de vista positivo, de que ya que lo vamos a perder por lesión, pues bueno, si cumple acarrea suspensión, sanción, claro. Pues por lo menos, ya que íbamos a perder al jugador, pues ahí lo tenemos, ¿no? Como comentamos, yo creo que sí, Rodri es su momento, ha demostrado que es un delantero sobradamente preparado hasta para ser titular en el Granada, con lo cual yo en ese sentido no temo tanto la ausencia de Ramos,
pero veremos a ver. Luego también hay que ver ese centro del campo y el lateral izquierdo, que imagino lo comentaremos ahora de cómo lo soluciona Diego, pero yo creo que de todas formas el Granada tiene plantilla como para plantear un partido y ser superior en Córdoba. De hecho, sacamos ese tema del lateral izquierdo ya a la mesa, porque bueno, como hemos dicho anteriormente, en la anterior parte del programa, Kini también vio esa quinta amarilla, por lo tanto se pierde también ese partido frente al Córdoba en el Arcángel. Actualmente el Granada tiene en su plantilla en general a 2 jugadores que pueden tapar esa posición, 2 jugadores libres, porque no cuenta Ale Martínez, el lateral izquierdo titular, que bueno, lleva lesionado y todavía le queda para rato. Pero esos jugadores que sí podría alinear Diego son Adri Castellano, que ya se pudo recuperar de su lesión y que ya lleva 2 convocatorias con el equipo, y el otro, el jugador del filial, Carlos Neva. No sé tú cómo lo ves, David, ¿a quién pondrías o también qué crees que va a sacar Diego? Yo no sé en qué estado de forma llegará Castellano, me parecería una buena opción si está bien, aunque a lo mejor es una buena oportunidad para cambiar el sistema en Córdoba y jugar con 3 centrales y aprovechar, dado que lo que necesitamos quizás es más presencia ofensiva, jugar con 3 centrales, ser un poco valiente y atacar un poco más con los laterales, con carrileros, extremos, ¿no? Claro. Interiores, exacto. A lo mejor es una buena oportunidad para cambiar el sistema, dado que, bueno, en algunos partidos contra, por ejemplo, el Extremadura, si no recuerdo mal, no funcionó bien, y dado que tenemos esa ausencia en el lateral, pues puede ser una buena oportunidad para eso, para cambiar el sistema. Incluso, bueno, también esto ya quizás sería más una opción más remota, pero bueno, quizá también mantener esa línea de 4, pero colocar a un defensa central en la izquierda. Podría Martínez, ponerse Martínez, efectivamente, y Bernardo ocupar su posición en la zaga. Hay un rompecabezas que debe resolver Diego Martínez esta jornada. Sí, yo le propongo a Diego Martínez que haga eso de los 3 centrales, porque le salió bastante bien ante el Extremadura, lo que elija bien hecho está, pero como tú comentas, puede ser interesante esa opción en la defensa con Martínez, Germán y Bernardo, y jugar con 2 carrileros, pues por ejemplo Vadillo y Pozo, o Puertas y Vadillo, Puertas y Pozo, Ojeda incluso, que pueden dar bastante más profundidad, que yo creo que para el estilo que tiene el Córdoba y para presionar arriba, que es lo que deberíamos hacer, es una buena opción. Es verdad que a la espalda seríamos más débiles, pero yo creo que es un buen esquema que hemos visto que nos ha funcionado, y por qué no. Hablando de bandas, ahora que las comentas, yo también pues, estaría pensando incluso en viendo esa, no mala forma, pero quizá ese estado un poco más infructuoso por los que van atravesando los extremos, apostar para el siguiente partido en el 11 inicial por Ojeda, en lugar de Pozo incluso, porque bueno, Vadillo tuvo un partido malo, pero sí es verdad que lleva varias jornadas siendo el líder del equipo en ataque, una brújula. Sí, a Vadillo siempre comentamos que nos cuesta mucho quitarlo del 11, aunque esté un poquito más bajo de forma. Sí, yo creo que Ojeda es el momento para Ojeda, porque ya ha entrenado lo suficiente, conoce los compañeros, los esquemas. Además es un jugador que dentro de lo que cabe es más versátil, porque puede jugar bastante bien de media punta, incluso por las 2 bandas, y es un buen escenario para darle una oportunidad como titular. Veremos a ver qué es lo que hace Diego Martínez, pero sí, yo creo que puede ser un buen partido para Ojeda. Y bueno, Montoro volvía de lesión en este partido frente al Deportivo, que bueno, de hecho el club esperó a publicar la convocatoria el mismo domingo por la mañana, yo imagino que esperando la última decisión sobre Montoro, y bueno, finalmente parece que no dio una sensación de estar tocado ni nada por el estilo, porque completó los 90 minutos con perfecta facilidad. Ahora, no sé si quizá viendo cómo está el equipo, haría falta un cambio de dibujo, quizá añadiendo a Ramón Aced, un jugador que aún no ha debutado con el equipo. Bueno, Ramón Aced todos tenemos ganas de verlo, aunque es verdad que es difícil que entre en el equipo si San Emeterio y Montoro están en forma, aunque si efectivamente se da ese cambio de esquema, quizá puede ser positivo, incluso formar una especie de tribote en el centrocampo con Aced, Montoro y San Emeterio para tener un poco más de sujeción atrás. Y si Montoro está en forma, yo sí lo alinearía, porque me parece un jugador fundamental en el Granada, lo estamos viendo, y que lo echamos mucho de menos cuando no está. Así que sí, puede ser una buena opción la de Aced, pero
si Montoro está bien, yo creo que hay que darle prioridad a él, por supuesto. Otra opción también para el centro del campo que se va a presentar para el Arcángel va a ser seguramente la llegada de Nico Aguirre, que bueno, este partido, esta última jornada frente al Deportivo no entró ni siquiera en la convocatoria, se lo perdió por unas molestias que llevaba acarreando toda la semana, pero ya vaya, si no hay ninguna sorpresa de última hora, yo creo que para Córdoba estaría disponible. Quizá también Aguirre puede tener entrada en este dibujo. Sí, Aguirre casi siempre es un jugador que Diego Martínez ha utilizado en las segundas partes, sobre todo para contener, para aguantar un poco el resultado, y según se dé la circunstancia de partido, pues puede ser una opción interesante. También, ya que hablamos de posibles revulsivos, ¿no? Para mí Juancho, dado que no va a estar Ramos, pasa a ser el segundo, ¿no? Sí, Juancho yo creo que bajo seguridad, total seguridad, entrará en la convocatoria. Sí, entrará en la convocatoria y puede participar en el partido en un momento en el que pues necesitemos atacar o Rodri no se encuentre bien. Puede ser una buena opción también ver a Juancho. Sí, yo incluso creo que... otra opción es que puede ser incluso empezar el partido con dos puntas. Con dos puntas. Es más ofensivo, es más arriesgado, pero bueno, estamos viendo que hemos comentado que el Córdoba, pues bueno, no plantea la mejor defensa, no presenta la mejor defensa de la liga, presenta bastantes debilidades, de hecho, así que quizás es una buena opción para forzar el ataque granadino. Sí, Juancho sobre todo es una buena opción, yo creo, si se plantea el hecho de presionar arriba, que yo creo que es lo que deberíamos hacer, insisto. Entonces, a lo mejor, tanto como titular como de reserva, puede ser un buen refresco para en esos momentos en los que el Granada necesita defender presionando arriba, pues puede ser una buena opción. Rodri sabemos que lo hace estupendamente bien y lo hará si juega, pero Juancho también puede hacer ese trabajo estupendo y sabemos además que es un jugador que tiene gol, o sea que sí, es una buena opción, yo creo. Recordamos también la baja de Aarón Escandel, que bueno, salió expulsado del banquillo en este último partido, pero bueno, aún así esa baja no parece que vaya a ser de extrema necesidad, puesto que bueno, Ruiz Silva continúa siendo el portero titular. Y vaya, a menos de que el portugués se vaya expulsado o lesionado en mitad del partido frente al Córdoba, pues no haría falta Aarón. Pero bueno, no sé, hemos hablado de muchas bajas, muchos dibujos posibles. David, tú como aficionado y como experto en este deporte, no sé qué sacarías. Si tú fueras Diego Martínez, ¿cómo saldrías a Córdoba? Yo, como hemos hablado, bueno, lo que sacaría depende del planteamiento que hagas, ¿no? Para mí, insisto, la clave sería hacer un planteamiento ofensivo, presionar arriba, intentar recuperar las sensaciones. Y como hemos comentado, para mí sería interesante esa opción de los tres defensas, quizá fortalecer el centrocampo con Aced, por ejemplo. Y luego, pues, en las bandas es como hemos hablado, donde tendría más dudas, pero yo sí pondría Ojeda, por ejemplo. Vico es el que me despierta un poco de dudas, yo siempre le defiendo, pero es verdad y creo que, de hecho, el Granada ha bajado un poco el rendimiento porque él no se termina de encontrar. Quizá si con ese tribote, ¿no?, él está un poco más liberado de ese trabajo defensivo, puede aportar más a la parte de arriba. Y eso, pues, Vico, Ojeda, el tribote del centrocampo ya lo hemos dicho, y bueno, arriba, pues, ¿por qué no podríamos jugar con Juancho y Rodri, ya que lo estamos diciendo? Puede ser una opción interesante, a lo mejor. No lo sé, lo que haga Diego Martínez, como siempre digo, bien hecho está, pero para mí lo más importante, más incluso que los jugadores, incluso que el dibujo, es el planteamiento, es decir, el hecho de decidir que vamos a presionar arriba. Sí, bueno, además esa táctica de la presión arriba la hemos comentado muchas semanas porque es verdad que Diego Martínez pues está apostando por esa presión alta que bueno, nos ha dado muchos triunfos y bueno, sobre todo muchos goles. Sobre todo recuerdo ahora mismo ese empate en los últimos minutos con el Tenerife, donde se adelantó el Granada con gol de Puertas en una jugada donde el Tenerife estaba tocando, había recuperado cerca de su área y Aguirre pues bueno, presionó arriba, al lateral, con mucho tesón y al final pues bueno, el Granada pudo recuperar cerca del área y efectivamente en una jugada de 2 o 3 pases pues cayó el gol. Sí, además recuerdo que ese partido lo comentábamos aquí, que la clave iba a ser esa, o sea que si se repite la misma tónica pues ojalá consigamos anotar el gol así. Yo creo que efectivamente el Córdoba, esa es la manera de dicho mal y pronto, meterles mano, ¿no? También el balón parado va a ser clave desde nuestra faceta defensiva, porque el Córdoba es un equipo poderoso de ese punto de vista. Hay que tapar bien a De las Cuevas, bueno, hay que tapar, él es el que va a centrar seguramente, pero es un jugador que hay que tener en cuenta porque entre líneas se mueve muy bien. Y como comentaba, la baja de Aarón
esperemos no tener que echarle de menos, pero mientras esté Rui Silva estamos seguros. La verdad que es un portero que sale bien por alto y que esperemos que lo siga haciendo, porque si no vamos a sufrir bastante. Y bueno, a balón parado defensivamente y también ofensivamente, porque también hemos comentado hace nada que recordamos que el Granada lleva 3 jornadas consecutivas sin anotar ni un solo gol a favor y recibiendo 2, en lo que nos ha supuesto un empate a 0 frente al Extremadura y 2 derrotas frente a Osasuna y Deportivo de La Coruña. No sé si conoce esa causa o una posible causa sobre esa sequía goleadora por la que atraviesa el equipo actualmente. Sí, para mí, como señalaba antes, yo creo que el bajo rendimiento quizás de Vico y de Vadillo es lo que más se está notando, porque yo creo que están a lo mejor demasiado cargados de trabajo defensivo, que es verdad que lo deben hacer porque si no el Granada pues se resiente, pero si Vico y Vadillo dan un poquito más desde el punto de vista ofensivo, vamos a mejorar bastante, yo creo. Muy bien, además también buscar una posible causa a este pequeño bache por el que atraviesa el Granada y bueno, también un bache que tampoco ha de ser muy alarmante por lo que ya dijo Diego Martínez en rueda de prensa hace alguna jornada, que todos los equipos en esta liga acaban atravesando un bache de este estilo, con muchos partidos sin conseguir los 3 puntos o incluso perdiendo, y que al final esta liga es un poco un desierto con algunos oasis, pero que es más desértica que eso, con zonas de confort, podríamos decir. Totalmente, y recordemos que la temporada pasada los equipos que subieron incluso de manera directa se pasaron una racha de 6-7 partidos sin ganar, o sea que realmente no es algo anómalo, sino que es lo normal es que, como dices tú, haya baches en esa temporada y que esos baches sean lo más cortos posibles. Tampoco estamos tan mal realmente, así que ojalá dure poco ese bache en el que nos encontramos, que yo creo que responde más, como hemos hablado, al factor psicológico, incluso más que al físico, porque yo he visto al equipo mejorar desde el punto de vista físico en los últimos partidos. Y para contrarrestar ese bache quizás psicológico, vuelvo a repetir, te vuelvo a poner la situación, si fueras Diego Martínez, ¿qué harías? ¿Probarías quizá de los nuevos fichajes que vienen quizá más limpios de cabeza, puesto que han llegado ahora en enero? Evidentemente, cuando la situación se pone más complicada, lo suyo es que los jugadores con más experiencia sean los que den un paso al frente, porque los jóvenes es normal que se puedan sentir un poco más asustados. Es verdad que Pozo no se ha asustado, ha dado un paso adelante, pero quizás este sea un momento para acudir a esos jugadores un poco más veteranos, como por ejemplo Bernardo también, que puede ser de la partida. Y lo importante es concienciar a los jugadores de que aunque anoten ellos el primer gol, que no nos hundamos, que sigamos trabajando y que creamos, porque tenemos argumentos futbolísticos suficientes para darle la vuelta a cualquier partido en cualquier circunstancia. Y ya antes de finalizar, rápidamente, resumiendo, tu clave para efectivamente traernos, para que el Granada traiga 3 puntos de Córdoba. Pues la clave, lo que hemos estado hablando realmente, especialmente el balón parado, ya comentábamos la semana pasada, pero sobre todo que seamos capaces de presionar arriba y que ese factor psicológico juegue a nuestro favor y que pase lo que pase, o sea, anote quien anote el primer gol, que puede ser muy importante, que no nos hundamos. David Sánchez, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Minuto 91. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a ti. Y nada, estaremos de nuevo con toda nuestra audiencia la próxima semana sin duda y esperemos esta vez poder relatar esos 3 puntos del Córdoba. Nosotros ya se nos acaba el tiempo por hoy, simplemente recordamos que volvemos a estar con todos ustedes la semana que viene y que, como digo, comentaremos todo lo que dé ese encuentro entre Córdoba y Granada, que se jugará el próximo viernes a las 9 de la noche. Así que nada, esperemos estar aquí con buenas noticias por parte de los rojiblancos. Buenas noches.